oidores recibieron de Dios dones diferentes, y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo creer fue Dios. De modo que el que plantó no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Se dan cuenta que está haciendo una justificación a eso del problema de la división. ¿Para qué nos dividimos? Si a la larga esto todo es obra de Dios. Eso es un argumento que está planteando justamente Pablo. ¿Qué nos queda faltando? La peroratio, como el resumen. Y la peroratio lo podemos encontrar en el capítulo 3, del 18 al 23. ¿Quién lee? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre nosotros piensa que es sabio según la sabiduría de este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como dice la Escritura, atrapa a los sabios en su astucia, y además el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Por tanto, que nadie presuma de los que son solo hombres, pues todo es para vosotros. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si le suena como a peroratio, está retomando los dos temas principales, que es la sabiduría. Entonces dice a la final, si usted se considera sabio para el mundo, mejor no, hágase más fácil eso. Y respecto a esa división, pues entonces tenga presente que todo esto de Dios, todos somos de Cristo. Asunto solucionado. Esa es la retórica. Otro caso, por ejemplo, el capítulo 5. Vamos entonces con el caso de la ratio. Veamos del 1 al 3. De hecho, se habla de la inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien, tendrían que estar de duelo y excusar entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Cuál es la narración? El acto inmoral que estaba viviendo en ese momento. Pero ¿cuál es lo concreto? Una persona está viviendo en incesto porque está metido con su madrastra. Bueno, y fuera de eso, acá la complicación lo atenúa, ustedes no son capaces de juzgar. Pues les queda tan difícil juzgar moralmente un acto de estos. Y ya empieza, ahora sí, lo que se refiere la argumentación. Y Pablo, entonces, a partir del versículo 6, veamos por ejemplo el versículo 6 del capítulo 5. No es este el momento de sentirse orgullosos. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Y así sigue por ejemplo en el versículo 9, al escribiros en mi carta que no relacionáis con gente inmoral, no me refería a los inmorales de este mundo en general, o a los ávaros, ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo, ¿verdad? No, os escribí que no relacionáis con quien llamándose hermano es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, ladrón. Con estos ni comer. No es competencia mía juzgar a la fuerza, pero vosotros tenéis que juzgar a los de dentro, a los de afuera ya los juzgarán. Y empieza justificando todavía el juicio, capítulo 6:1.
Cuando alguno de vosotros tiene un pleito contra otro, se atreve a llevar a la causa ante los impulsos en lugar de someter al criterio de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo y vosotros vais a juzgar al mundo? ¿No os creéis dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y empieza toda la argumentación. Todo eso entonces es justamente la argumentación. En conclusión, versículos 18 y 19 del capítulo 6, la peroratio. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el pecado que tienen esas relaciones peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿Sirve como conclusión o no? A la final que dice, eviten, ¿no? Eviten la fornicación, eviten las relaciones sexuales que no son coherentes con el proceder y recuerden que somos templos del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí está justamente la peroración. Les pido por favor para la próxima entonces aplicar el mismo método, sobre todo el capítulo 7, que es otro que se refiere al matrimonio y a la fidelidad. Todo el capítulo. El capítulo 7. Desde la lectura trate usted de identificar dónde está la narración, dónde está la argumentación y sobre todo dónde está la peroración. En realidad no van a encontrar el exordio porque ya lo hizo al inicio pues, de la propiamente de la carta. Primera Corintios capítulo 7. Entonces la idea es encontrar todos esos elementos. Primero me identificar qué es la situación, qué es lo que está pasando. Luego me va a comprobar los argumentos, qué argumentos está dando Pablo. Y tercero, cómo culmina Pablo o cómo recapitula Pablo todo el tema, digamos. Dales adelante. ¿Cuál es el caso? ¿Qué? Si se casa o no se casa. Eso. Y ya empieza, pero faltan los argumentos y falta obviamente la. Y ya lo identifica. Dudas respecto a esto. Ya para que vayamos entrando directamente a las cartas, solamente nos falta o nos resta un poco lo que se refiere a la lengua. Sabemos que Pablo, entonces, es que yo no sé, Pablo, como que uno lo sitúa en la época de él, y uno como que llega a concluir que Pablo era muy inteligente, era muy estudiado, muy docto. Empezando porque hablaba hebreo y también tenía conocimientos de griego. En este caso, pues utiliza la lengua griega para sus cartas. Pero para ello tendríamos que identificar qué tipo de griego, recordemos. La Sagrada Escritura básicamente está escrita en dos lenguas, que es Antiguo Testamento, ¿pero en qué lenguas? Hebreo, arameo y griego. Griego. ¿Y el griego es clásico que es? ¿O es otro tipo de griego? Entonces siempre hablamos de hebreo bíblico o griego bíblico. Los profesores míos de estas lenguas decían: no pretenda ir a Israel o a Grecia y pedir una pizza con lo que usted sabe de griego o sabe de hebreo, porque no va a coincidir. Estamos hablando sí de griego y hebreo, pero en el caso del hebreo, un hebreo bíblico, en el caso del griego, un griego que se llama griego koiné. Es el griego hablado de la época, no es el griego clásico, es griego koiné, el que tenemos en nuestra Sagrada Escritura. El arameo se tiene de grano sí, incluso puede resultar un poco en la lengua de Jesús, ya lo sabemos. De pronto algunos apartecitos por ahí, pero no tenemos libros completos en arameo. Entonces ese arameo no sería el actual, bueno, o que
Ah, no, sí es el arameo. Claro que hay muchas diferencias de arameo. Y lo mismo que cuando usted, bueno, yo lo que escuché, creo que se me escapa el nombre del padre ahora, el griego no es del que va uno, si viajara ahora en estos instantes a Atenas, nada de eso tiene que ver. No, pues no digamos que no tiene nada que ver, porque obviamente los caracteres están. Claro, usted va a siempre identificar que El padre Bernardo. que el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, psi, i, mi, ni, omicron. Es el alfabeto como Sí, tal. ese es el alfabeto propiamente griego que todavía está. Y algunas palabras deben de estar y deben de significarse lo mismo. Pero lo que se refiere a veces en variaciones gramaticales. Ya vamos a ver entonces ese punto. ¿Qué vemos entonces? Hebreo bíblico, griego bíblico. Este griego que es utilizado, este griego koiné, que respecto al griego clásico, este griego koiné es un poco más simplificado, porque era como la lengua común y corriente, o la lengua corriente entre los comerciantes, entre el mundo. Sí, es básicamente. Era así como nos pasa a nosotros todavía hoy, ¿cierto? Y hay un español más estilizadito cuando nos movemos en los ambientes más cultos, mientras que estamos en la casa y todo, de pronto podemos aportar las letras o en los costeños, nosotros siempre incluimos siempre esa S al final, así sucedía un poco entonces con el griego bíblico. La dificultad es que hay veces, curiosamente, lo más simplificado, hay veces se vuelve lo más complicado. Porque como no entra entre los parámetros ya establecidos dentro del griego clásico, uno dice, esto no me da. Según la norma griega, esto no aplica a esta terminación que le está dando el griego koiné. Por ejemplo, vaya pues usted sabe, la calor o el calor. La calor o el calor. Ya, entonces, dentro de los parámetros propiamente de nuestro español, vaya un discernimiento, usted cómo entenderlo, cómo especificarlo, si femenino, masculino, en fin. Casi. Entonces, así sucede. Y así muchas otras expresiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, ratico o ratito. Pero si usted va en realidad, usted pelea con un mexicano otro, es un ratito. Sí, es cierto eso. Y si usted Es cierto va eso. a escribir, ¿cierto? Usted va a escribir y hay que reconocerlo, el corrector siempre le va a colocar ratito. Y Ratito. Pero para nosotros, O sea, un ratón pequeñito. y usted no le dice cuando me dice que me muero un ratito. Ratito. Entonces no queda como que queda bien. A ese ejemplo quiero llegar con el hebreo koiné, perdón, con el griego. No significa que no sea el mismo griego, sino que es más simplificado y esto puede generar a veces como confusión a la hora de interpretarlo, porque no corresponde en ocasiones a los parámetros ya establecidos por el griego clásico. Entonces puede tener diferencias pues significativas. Con este griego koiné también se escribió la Biblia de los 70, que es prácticamente la famosa Septuaginta. Otra característica de este estilo de Pablo, resulta que Pablo entonces, insisto en esta idea, además de ser griego, de tener cultura griega, Pablo es hebreo. ¿Sí? Es como cuando una persona habla dos idiomas. Entonces, uno cuando está aprendiendo inglés o cuando de pronto uno hace el intento de aprender inglés, le insiste en que decía el profesor es, no piense en español, piense en inglés. Incluso la recomendación que le dan a uno para que usted aprenda bien un idioma, váyase a vivir a un país donde hable propiamente el idioma. ¿Para qué? Para poder acomodarse a esa cultura. Resulta que Pablo, siendo hebreo, entonces él trata como de adaptarlo,
de cierto modo, muchos términos griegos, pero a su significado hebreo. Sí, a nosotros también nos pasa, cuando de pronto los que van a Italia o yo qué sé, allá se dicen que hablan gitañolo, porque es una mezcolanza entre español y tal, y entonces uno, de cierto modo, por ejemplo, allá existen que ralentare, como que ir más despacio. Entonces uno acá viene y dice, no, entonces ralenticémonos, por favor. Eso uno viene y lo acomoda acá como a lo que uno quiere. Eso se le llama justamente la semitización del griego, o los semitismos. O también corresponde a los famosos hebraísmos. Hay algunos ejemplos que podemos tener de manera pues como directa, que utiliza mucho Pablo. También existen, hay que reconocer los arameísmos, porque esta lengua también influyó, porque la lengua de Jesús también influyó en la cultura, en el tiempo de Jesús. Puede ser que existan palabras en arameo que traten de acomodarse propiamente al griego. Por ejemplo, el término, no le escribo en arameo porque no lo sé, pero está entonces justamente Abba, Padre, pero es arameo. ¿Qué es lo que hace Pablo, o incluso muchos que escriben en griego? Lo único es acomodar esto a los caracteres justamente griegos. Beta. La beta. B. Más larga, padre. Una B normal, pero tiene una B larga. larga Larguita. y ya le sobra un cacho abajo. O sea, una B normal mayúscula. Una B mayúscula pero le con deja el cacho abajo. otra B Abba, y alfa. Así. Abba. Así. Entonces significa que esto lo transliteraron a la Abba justamente en griego. Eso se le llama un arameísmo. Pero el origen literal viene a ser arameo. No griego, es arameo. A eso le llamamos arameísmo. Por ejemplo, un hebraísmo. El hebraísmo, por ejemplo, la palabra amén. La palabra amén en realidad es hebrea. ¿Sí? Es hebrea. ¿Qué es lo que hace? Una palabra tan importante para nosotros. El autor lo que hace es transliterarlo justamente al griego, entonces ya hace propiamente el amén justamente en griego. A eso se le llama entonces un hebraísmo. Es muy común dentro de la literatura justamente de Pablo. Y también, como goza justamente de la cultura griega, Pablo también utiliza muchos términos griegos con toda naturalidad, incluso hasta de la filosofía griega. Por ejemplo, el término soma. Soma es un término griego que significa cuerpo. De ahí la palabra somatizar. Usted está somatizando, usted está encarnando aquella preocupación que está teniendo, la está llevando a su ser. Por ejemplo, cosmos. ¿Cosmos qué es? Mundo en griego, y Pablo utiliza mundo justamente en sus cartas. Entonces, todo en griego, koine, lengua hablada, más simplificada que el griego clásico, y además de eso utiliza también con mentalidad hebrea. Lo que utilizan los hebraísmos simplemente es pasar un término en hebreo, páselo justamente al griego. Esas son las características de la lengua. Probablemente la próxima clase pues veremos propiamente ya. Gracias, padre.